agosto del 24 a las 3:43 de la tarde, la suscrita jueza en asocio y su secretario se constituye en audiencia dentro del proceso ordinario laboral número 11-001-3105-036, radicado interno número 2023-424, que promueve el señor Félix Duarte en contra de Colpensiones y Porvenir. Así las cosas, conforme lo reglado en el artículo 6º de la Ley 1149 del 2007, por la cual se modificó el artículo 46 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social, la suscrita jueza autoriza la grabación de esta audiencia a efectos de dejar constancia de quienes intervienen en la misma. Les brindaré el uso de la palabra para que me indiquen nombre completo, número de cédula y tarjeta profesional. Iniciando con el extremo demandante. Señor Félix, tiene el uso de la palabra para que por favor se identifique. Muy buenas tardes, mi nombre es Félix Duarte. Muy buenos días, su señoría, usted y a todos los presentes en esta vista pública, quienes habla Luisa Fernanda Gil Páez, con cédula de ciudadanía y tarjeta profesional, actuando en calidad de apoderada sustituta de la parte demandante del señor Félix Duarte. Para efectos de notificación, los que reposan dentro de la misma sustitución que se allegó a su despacho, solicito a su señoría muy respetuosamente se me reconozca personería para actuar dentro de la presente audiencia. Gracias. Auto con fundamento en la documental que milita en el archivo 15 del cuaderno 1 principal, se le reconoce personería adjetiva para actuar en calidad apoderada del extremo demandante a la doctora Luisa Fernanda Gil Páez. Dicho esto, se le concede el uso de la palabra a la apoderada de Porvenir. Doctora, tiene el uso de la palabra en estos momentos el apoderado de Colpensiones, la cual vamos a iniciar con la etapa de conciliación. Respecto de la misma, se tiene que por parte de Colpensiones se allega certificado el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad, en la cual no se propone fórmula conciliatoria alguna, y es de cara a ello que declaramos fracasada la etapa de conciliación. Dicho esto, continuamos con la etapa de decisión de excepciones previas. Respecto a esta, el despacho procedió a corroborar los escritos de contestación adosados por las encartadas y no avisora medios exceptivos de esta naturaleza que hayan sido planteados. Dicho esto, procedemos con la etapa de saneamiento. Frente a la misma, el despacho verificó el trámite procesal surtido a la fecha y no corrobora ninguna medida de saneamiento pendiente por adoptar. Siendo así, continuamos con la etapa de fijación del litigio. En torno a ella se tiene que Colpensiones, al contestar la demanda, califica como cierto la narración de los hechos de los numerales 1, 14 y 15 y a favor de Porvenir los hechos 1, 4, 11, 12 y 18. Por ello, declaramos que se excluiría la fijación del litigio, el hecho 1 de la demanda, en tanto fue aceptado por ambas convocadas, de suerte que la fijación del litigio se concentrará en esclarecer el resto de los hechos enunciados en el libelo genitor, a efectos de determinar si con fundamento en los mismos es viable declarar la ineficacia del traslado de régimen efectuado por el extremo demandante del régimen de prima media con prestación definida al raíz del 22 de mayo de 1996 y si como consecuencia de lo anterior resulta viable ordenar a Porvenir a trasladar a Colpensiones los dineros recibidos con motivo de la afiliación de la demandante a Colpensiones a recibir la afiliación sin solución de continuidad, lo que resulte probado ultra extra petita y las costas y agencias en derecho. Las partes quedan legalmente notificadas en estrados. ¿Alguna manifestación? Como no hay manifestación de ninguna índole, vamos a proceder con la etapa de decreto de pruebas. A favor del extremo demandante se decretarán como pruebas las documentales adosadas con la demanda de folios 39 a 69 del archivo 2. A favor de Colpensiones se decretan como pruebas el interrogatorio de parte del extremo actor, las documentales allegadas con la contestación de folios 47 a 164 del archivo 10 cuaderno 1 principal y a favor de Porvenir el interrogatorio de parte del demandante y las documentales adosadas con la contestación de folios 73 a 151 del archivo 11 del cuaderno 1 principal. Las partes quedan legalmente notificadas en estrados. ¿Alguna manifestación? Como no hay manifestación alguna, en aras de buscar la celeridad de este juicio, va a constituir en la audiencia arreglada en el artículo 80 de nuestro Estatuto Procesal Laboral, de cara a la cual vamos a proceder con el interrogatorio del demandante. Para estos efectos, señor Félix, le pido el favor que me levante su mano. Señor Félix, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad frente a las preguntas que se le van a realizar a continuación? Seguro. Puede bajar su mano. Siendo así, le recuerdo que llegar a faltar la verdad o callar a esta de manera parcial o total puede verse incurso en un delito privativo de la libertad. ¿He sido clara con lo indicado? Sí, doctora. Señor Félix, a continuación se le van a hacer una serie de preguntas, las cuales pueden ser de dos tipos. Una son asertivas, las reconoce usted porque iniciamos indicando, diga cómo es cierto, sí o no. Si la pregunta inicia así, usted primero me contesta sí o no y después me hace las aclaraciones que estime pertinentes. Si la pregunta es de carácter abierto, solo le pido que no me dé respuestas evasivas y me conteste justo lo que se le está indagando. ¿He sido clara con lo indicado? Sí, doctora, sí. No puede revisar ningún documento y nadie lo puede ayudar durante la declaración. Le agradezco, por favor, que retire del
cualquier documento que pueda tener a la mano. Señor Félix, por favor, cuénteme cuáles fueron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio su traslado al régimen pensional inicial. Esto es, refiérame usted dónde estaba laborando, si fue abordado por algún asesor, si fue su empleador quien le dijo que debía trasladarse o si fue una decisión que usted decidió adoptar a mutuo propio. En el año 1996 me encontraba laborando en el autoservicio La Canasta cuando fui abordado ahí por un funcionario de Porvenir que me dijo que el seguro social se iba a acabar y que deberíamos de pasarnos a un fondo pensional y si no quedábamos sin ninguna protección. Okay. ¿Esto se le dijo el asesor de Porvenir? Sí, señora. Era como trasladarse uno del seguro o sea, que debería uno afiliarse a un fondo para quedar asegurado. Ya. Señor Félix, le voy a hacer unas preguntas sobre una información que necesito corroborar si se la brindaron o no. Si no se la brindaron, basta con que me diga que no. Cuénteme, ¿le explicaron que era una cuenta de ahorro individual? No, señora. ¿Le explicaron que eran los rendimientos financieros? No, doctora. ¿Le precisaron que puede hacer aportes voluntarios? No, señora. ¿Le explicaron las modalidades para pensionarse por vejez con este fondo privado? No, señora. Yo no tengo más preguntas, les voy a brindar el uso de la palabra a los profesionales del derecho que me acompañan para que realicen las preguntas que estimen pertinentes. Doctor Gustavo. Gracias, su señoría, no tengo preguntas. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la apoderada de la AFP. Sí, su señoría. Primera pregunta, señor Félix. ¿Usted recuerda si le brindaron los asesores alguna información adicional a que el Seguro Social se iba a acabar? Félix. ¿Usted recuerda si le brindaron los asesores alguna información adicional a que el Seguro Social se iba a acabar? No, doctora, nada. Segunda pregunta, ¿usted efectuó validaciones para confirmar que el ISS en ese momento el Seguro Social se iba a acabar? Doctora, discúlpeme, pero es que le acaba de decir que no le dieron esa información. Entonces la pregunta está mal formulada. Él nunca ha dicho eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, lo formulo. Usted, no, la pierde, doctora. Las preguntas mal hechas sí, se pierden. Tercera pregunta, doctora. Para la fecha del traslado, ¿asistieron otros asesores de otras administradoras de fondos diferentes a Porvenir? En el momento no, solamente Porvenir porque me encontraba laborando. Eso me abordaron ahí en el mismo trabajo. Cuarta pregunta, ¿usted le puede informar al despacho si su vinculación con Horizonte fue libre y voluntaria? Doctora, no estamos verificando vicios en el consentimiento, sino el cumplimiento del deber de información. Esto no es una nulidad, es una ineficacia. Quinta pregunta. ¿Usted le puede indicar al despacho si usted leyó el formulario de afiliación antes de firmarlo? Lo leí, lo firmé, pero no lo diligencié. Okay. O sea, vi la información de que me colocaron ahí mi nombre y el traslado, no más. Señor Félix, ¿le dieron un espacio para que lo leyera? O sea, el asesor le dijo, léalo por favor antes de firmarlo y le dio un espacio para hacerlo. En ese momento, doctora, me encontraba laborando ahí en el autoservicio y el tiempo que tenía era muy poco para eso. Ya. Sexta pregunta, doctora Estefanía. ¿Podría indicarle al despacho si usted le realizó algún tipo de preguntas al asesor del fondo privado por dudas que tuviese en ese momento? En ese momento, pues como fue directa cuando me abordaron, que ya era como necesario tener un fondo de pensiones. El interrogatorio de parte procedió a constituirme en la etapa de alegatos de conclusión, con fundamento en la cual les voy a brindar el uso de la palabra a cada uno de los profesionales del derecho que me acompañan para que en el tiempo máximo de 3 minutos me presenten sus alegatos. Pues esta juzgadora procede a dictar la correspondiente sentencia, siendo el caso destacar que dado que esta se dictará de manera oral, la suscrita jueza se releva de su obligación de hacer una síntesis de los hechos y pretensiones de la demanda. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el trámite procesal, tenemos que a través de providencia emitida el 18 de diciembre del 23 se admitió la demanda. Posteriormente se notificó a las encartadas, de suerte que el día 18 de marzo del 2024 se tuvo por contestada las demandas y se fijó fecha para la celebración de la presente audiencia. Es así como el día de hoy
Procedimos a evacuar la audiencia arreglada en el artículo 77 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social y continuamos con la arreglada en el artículo 80 de nuestro Estatuto Procesal. De suerte que al no existir ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado y encontrándose reunidos los presupuestos procesales, se procede a dictar sentencia previa a las siguientes consideraciones. Problema jurídico. En virtud de las pretensiones elevadas en el libelo genitor, los escritos de oposición y la fijación del litigio, es palmario que el fondo del debate se centra en determinar si es ineficaz el traslado de régimen pensional de la reclamación administrativa en lo que respecta a la obligación contenida en el artículo 6 del Código de Procedimiento Laboral, constata esta falladora el lleno de la misma con la documental de folio 54 a 57 del archivo 2. De la ineficacia del traslado de régimen. Sobre este punto se tiene que, según el reporte de semanas cotizadas en pensiones del 13 de julio del 23, la demandante estuvo afiliada al régimen de prima media cuando menos del 11 de abril del 86 al 31 de mayo del 96 y posteriormente, según consulta del CIAF de folio 141 archivo 11, se corrobora se traslada al raíz el 22 de mayo del 96 a través de Horizontes Hoy por Venir, entidad a la cual se encuentra afiliada a la actualidad. Acotado lo anterior, recordemos que con la expedición de la Ley 100 del 93 en Colombia surgen dos regímenes pensionales, el régimen de prima media con prestación definida y el RAI, siendo potestativo del afiliado escoger entre cada uno de estos dos regímenes, partiendo del deber de información que para la fecha del traslado de la aquí demandante se encontraba regulado en el numeral primero del artículo 97 del decreto 663 del 93, que claramente indica: las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita a través de elementos de juicio claros y objetivos escoger las mejores opciones del mercado a los usuarios, cierro comillas. Ahora bien, en torno a la jurisprudencia tenemos que desde la sentencia fundadora la línea en la 31989 del 2008, la Corte indicó que era deber de las administradoras cumplir con este deber, cumplir con el deber de información, teniendo en cuenta que inicialmente lo que estableció la Corte es que el incumplimiento del deber de información acarreaba una nulidad, pero esta postura se modificó a partir del año 2019 puntualmente con la sentencia CL 1421, en la cual precisó que el incumplimiento del deber de información no acarrea ninguna nulidad, sino la ineficacia del traslado de régimen, con fundamento en lo reglado en el artículo 271 de la Ley 100 del 93, postura que se mantiene incólume a la fecha y que se reitera en sentencias como la SL 1452 del 19, CL 373 del 20, CL 782 del 21, o SL 2177 del 22, sentencias estas que constituyen doctrina probable conforme a las reglas del artículo 4 de la Ley 169 de 1896. Ahora, puntualmente en la SL 4360 de la SL 4360 del 2019 y las sentencias ya referidas se extraen varias subreglas, la mayoría de las cuales la reitera la Corte en la SL 2177 del 22 y que se contraen a los siguientes puntos. Primero, el cumplimiento del deber de información no se agota con la suscripción de un formulario. Segundo, la carga probatoria consistente en demostrar este deber de información se encuentra en cabeza de la AFP. Tercero, no es necesario que la persona sea beneficiaria del régimen de transición. Cuarto, no se requiere acreditar ningún perjuicio. Quinto, el hecho tal de que uno de los argumentos del afiliado consista en que obtendrá una mejor pensión en el régimen de prima media no implica que no proceda la ineficacia, porque lo que se está verificando es el cumplimiento del deber de información. Sexto, el incumplimiento del deber de información no se analiza desde el régimen de las nulidades, sino desde la ineficacia. Por ende, en estos procesos no se analizan vicios del consentimiento. Séptimo, aunque el afiliado se traslade entre AFPs, ello no desdibuja el incumplimiento del deber de información, dado que este se analiza al momento del traslado primigenio. Octavo, el deber de información implica un real ejercicio de comprensión de beneficios, ventajas, desventajas del cambio del régimen y prevención del riesgo. Finalmente, la postura de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral estriba en que cuando se declara la ineficacia, de ordenarse a la administradora devolver a Colpensiones todos los dineros recibidos con motivo de la afiliación, debidamente indexados a la fecha de su pago. Con todo, la Corte Constitucional en la sentencia CU 107 del 2024 establece otros puntos a tener en cuenta en este tipo de juicios, como son: primero, no imponer cargas imposibles de cumplir para ninguna de las partes. Segundo, precisa que deben decretarse todas las pruebas pedidas por las partes que sean pertinentes y conducentes, valorarlas todas por igual y no aplicar como único rasero la inversión de la carga de la prueba. Asimismo, frente a las consecuencias de la declaratoria de ineficacia, indica que no es posible ordenar la devolución de primas de seguro, gastos de administración o porcentaje de fondo de garantía de pensiones mínimas, estas tres indexadas o no. Ahora bien, dicho esto, basta indicar que en este proceso no se necesita invertir la carga dinámica de la prueba para llegar a la conclusión atinente a que no se cumplió con el deber de información. Basta con aplicar
La carga estática del artículo 167 cuando indica, abro comillas, incumbe a la parte probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen y los hechos notorios y las afirmaciones indefinidas no requieren prueba. En este contexto, si leemos los hechos 5, 6, 7, 8 y 9, el extremo demandante está haciendo negaciones indefinidas atinente a que la administradora de fondos de pensiones no cumplió con el deber de información. Luego, pues, conforme a las reglas del articulado en comentes, no tendrá la obligación de acreditar tales supuestos. Contrario sensum, cuando porvenir contesta la demanda, indica que sí cumplió con el deber de información. Quiere decir esto que si pretendía que se declararan probadas las excepciones propuestas, debía demostrar dicho supuesto. Sin embargo, al descender al caso en concreto, no encontramos ningún modo probatorio que dé cuenta de ello, pues en el interrogatorio de parte del demandante jamás confesó que se haya brindado la información atinente a las consecuencias y las ventajas y desventajas de pertenecer a uno u otro régimen pensional. Aunado a ello, el formulario de afiliación al cual tantas veces hace alusión la apoderada del extremo demandado, la AFP, nada dice sobre la información respectiva a cuáles son las características de cada uno de los regímenes pensionales. De hecho, si el demandante aún si lo hubiera leído el formulario y no dice nada, en la leyenda lo único que se lee es lo siguiente, abro comillas, hago constar que la selección del régimen de ahorro individual con solidaridad la efectúa de forma libre, espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a la sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Horizontes para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos. Esta leyenda solo tiene relación con vicios del consentimiento, pues lo único que dice es que se firma de manera libre y voluntaria, pero nada dice sobre que se le haya informado al demandante sobre las características de cada uno de los regímenes. Entonces, ni siquiera ese formulario de afiliación permitiría corroborar que se haya cumplido con el deber de información. Finalmente, se destaca que en estos juicios esta juzgadora en manera alguna tampoco ha dicho que tienen que tener documentada la información brindada al momento del traslado. Lo que de tiempo atrás viene indicando esta falladora es que las AFP pueden allegar todos los medios probatorios que estimen pertinentes para acreditar el cumplimiento del deber de información. Y a modo de ejemplo puede entrar el testimonio del asesor que brindó la información al demandante y claro, prueba su paridad de que esta persona estaba capacitada en debida forma para brindar esta información al demandante. Lo que no se hizo, pues se limitaron a solicitar como pruebas un interrogatorio de parte en el cual no obtuvieron ninguna confesión y unas documentales que tampoco dan cuenta del cumplimiento del deber aludido. Con fundamento en lo anterior es que se declara la ineficacia del traslado de régimen pensional. En torno a las consecuencias jurídicas, aunque esta juzgadora no comparte la posición de la Corte Constitucional, en aras de garantizar los principios de seguridad jurídica e igualdad entre las partes y aplicando al mismo, se ordenará a porvenir a transferir a Colpensiones la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos y bonos pensionales debidamente indexados a la fecha de su pago. Debe precisarse que los dineros devueltos deben acreditar el número de semanas cotizadas en el régimen de prima media con el IBC reportado para cada periodo, debidamente actualizado a la fecha del traslado de los recursos conforme lo establece el artículo 113 de la Ley 100 de 1993. Ahora, para que el traslado se realice en debida forma y sin tropiezos para Colpensiones, la AFP debe normalizar la información en el CIAF y entregar el archivo y el detalle de los aportes realizados durante la permanencia en el RAIS. Finalmente, fue sobre la excepción de prescripción. Recordemos que conforme a las reglas del artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es irrenunciable y de allí emana la característica imprescriptible de la pensión, misma característica que ha entendido la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Se extiende a los procesos en los cuales se pretende el reconocimiento y pago de una pensión, y de ahí que la Corte Suprema de Justicia en Sala Laboral indique que también se aplican las ineficacias, dado que esto afectaría directamente la consolidación del derecho pensional. Siendo así, se declara no prueba la excepción de prescripción. Costas correrán a cargo de Porvenir, atendiendo adicionalmente a la gestión adelantada por Porvenir a lo largo del proceso, incluso la demora o no del proceso, incluso de esta audiencia. El despacho estima como agencias en derecho la suma igual a un salario mínimo legal mensual vigente. En mérito del expuesto, el Juzgado 36 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar la ineficacia del traslado de régimen efectuado por Félix Duarte del régimen de prima media con prestación definida al RAIS, llevado a cabo el 22 de mayo del 96 con efectividad el 1 de julio del mismo año. Segundo, ordenará porvenir a normalizar la afiliación del actor en el CIAF y trasladar a Colpensiones la totalidad de los valores de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo rendimientos y bonos pensionales debidamente indexados, así como entregar el archivo y el detalle de los aportes realizados durante la permanencia en el RAIS. Tercero, ordenar a Colpensiones recibir e imputar una vez recibidos los aportes a la historia laboral del demandante. Cuarto, declarar no probar la excepción de prescripción. Quinto, condenar en costas a porvenir, liquidando como agencias en derecho un salario mínimo legal mensual vigente. Sexto, consúltese con el superior la presente sentencia a favor de Colpensiones. Las partes quedan legalmente notificadas en estrados. La